Ahora sí, jóvenes, muy buenas noches. Empezamos nuestra clase de hoy, miércoles 21 de julio. A ver, el día lunes, por ejemplo, ¿no? Hemos hablado algunos temas respecto a algunos aspectos respecto a la calificación que va a haber en la materia. Hemos visto un poco a grosso modo lo que viene a ser el contenido, ¿no es cierto? Lo cual obviamente vamos a ir desarrollando posteriormente, ¿no es cierto? De manera más específica y más profunda, ¿ya? También recordarles que casi al final de la clase de hoy vamos a un poco recordar y vamos a participar respecto al video que les he propuesto el día de ayer, o el día lunes en todo caso. Un video que si es que lo han visto, realmente refleja de buena manera lo que viene a ser en realidad el mercado de valores, ¿ya? Entonces, en ese video seguramente lo han visto, mediante un cuento, ¿no es cierto?, se presenta, ¿no? Se presenta lo que viene a ser de manera didáctica y de manera interesante, ¿no es cierto? Lo que viene a ser el mercado de valores, ¿ya? A ver, empecemos entonces con la presentación. A ver, permítanme un ratito. A ver, lo he titulado a esta clase de hoy el tema cero, ¿ya? Si vale el término, ¿sí? Para que ustedes también puedan tomar respectivos apuntes, ¿no es cierto? Y puntualizar algunos aspectos que van a ser muy importantes en el desarrollo de la materia, ¿ya? A ver, vamos a analizar lo que se denomina, ¿sí? A ver, lo vamos a colocar acá, si ustedes quieren, 0.1, ¿ya? Vamos a poner lo que se llaman los principios, ¿no? Principios rectores, ¿no? De las finanzas, ¿no? ¿Sí? A ver, esto es muy importante, ¿ya? Son ciertos principios que nos van a ayudar a comprender de mejor manera lo que es la bolsa de valores. ¿A qué me refiero? A lo siguiente, a ver, vayamos. Tengo aquí, ¿no? Esta pequeña presentación. Obviamente yo también doy todo lo que viene a ser finanzas y voy a extractar esta parte, ¿no? Para poder ver puntualmente lo que nos concierne a lo que viene a ser la bolsa de valores, ¿ya? Estos principios, ojo, ¿sí? Son muy importantes entender, ¿ya? Y realmente son principios que se presentan el día a día, ¿no? Y son principios que en verdad son reales y son ciertos, ¿ya? Vayamos a ver el primero, ¿sí? Este principio me habla respecto al intercambio entre riesgo y rendimiento, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? A mayor riesgo, ¿sí? Yo voy a tener mayor rentabilidad. A menor riesgo, ¿sí? Voy a tener menor rentabilidad. Es un principio realmente verdadero, perdón la redundancia, ¿no? Que se presenta en todo lado, ¿sí? Mucha gente quiere ganar mucho, pero quiere arriesgar poco. Eso no es real, eso no es coherente, ¿sí? Entonces, lo lógico, ¿no? Lo que realmente sucede en la vida es que a mayor riesgo es mayor rentabilidad, ¿sí? Yo escuchaba, y tal vez ustedes también han visto, ¿no? El famoso Pay de Amon, por ejemplo, ¿no es cierto? Ofrecía, ¿no? Altos rendimientos. Y obviamente mucha gente ha caído, digamos, en esta estructura piramidal, ¿no es cierto? Y no le ha ido muy bien. Pero nos tiene que llamar la atención, ¿no es cierto? Que cuando veamos un alto rendimiento, sí o sí está involucrado un alto riesgo, ¿sí? Y si no estamos dispuestos a ese riesgo, entonces estamos un poco en problemas, ¿sí? Yo creo que en la tercera semana vamos a hacer un test, les voy a mandar un test, para que ustedes analicen su perfil de riesgo que tenemos. No todos somos iguales, ¿sí? Algunas personas son más arriesgadas, algunas personas son más cautas, y definitivamente hay personas, ¿no? Permítanme, voy a iniciar el micrófono. Y definitivamente hay personas que le tienen horror, ¿no es cierto?, al riesgo, ¿sí? Eso es natural. No todos tenemos, ¿no?, el mismo apetito de riesgo. ¿Ya? Entonces,
En alguna clase vamos a ver, les voy a mandar un test para que ustedes puedan identificar qué tipo de riesgo pueden asumir ustedes. Y ese tema de riesgo es muy importante en la bolsa de valores, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, primer principio rector, importante. A mayor riesgo, mayor rentabilidad, ¿ya? Nunca, nunca se olviden, ¿sí? Vamos, por la siguiente o el segundo principio rector. Siempre nos han explicado con huevos, ¿no es cierto? Y es este principio que se denomina diversificación, ¿sí? Jamás, nunca, ¿no? Pongan todos los huevos en una sola canasta, ¿sí? Es muy fácil decirlo a veces, pero es muy fácil decirlo y difícil de cumplir, me explico, ¿no? Yo he conocido a algunas personas, ¿no es cierto?, que por algún tema eh, importan productos, ¿no es cierto? Y como les gusta el rendimiento, como les gusta ganar más, a veces se meten, por ejemplo, a importar por contrabando, ¿no es cierto? Por la negra, como le llamamos comúnmente. Y a veces el hecho de que le haya ido bien una vez, ¿no es cierto?, hace de que a veces trate de disponer todos sus recursos de esa forma, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede? Alguna vez le puede ir mal y puede perder todo, ¿sí? Entonces, el principio de diversificación es muy importante en la bolsa de valores. ¿Por qué? Porque cuando veamos el tema desde el punto de vista del inversionista, ustedes se van a dar cuenta, ¿no es cierto?, que un verdadero inversionista tiene de todo su capital que puede invertir, tiene una parte destinado a valores de corto plazo, valores de largo plazo, valores, no sé, en cierto sector, ¿no? Porque ese es el principio de diversificación. No colocar todos los recursos en un solo rubro, por decirlo, o en un solo instrumento de la bolsa de valores. ¿Ya? Entonces, a esa diversificación que hacen, por ejemplo, los inversionistas, se lo llama como portafolio de inversiones, ¿no es cierto? Porque puede contemplar varias empresas, puede contemplar distintos valores. Tal vez no me entienden cuando hablo de valores, ¿sí? Vamos a explicar más adelante a qué me refiero. Pero según el video que han visto, que les he recomendado ver, mentalícense que cuando estamos hablando de valores, estamos hablando de los papelitos, ¿ya? Más adelante vamos a explicar mejor eso, ¿sí? Entonces, segundo principio importante, la diversificación, ¿ya? Nunca se olvide. A ver, cuando estamos hablando de los mercados de valores, ¿sí? Estamos hablando de que es un sector, ¿no? O es una forma de financiamiento, ¿no es cierto?, propiamente para las empresas, por si acaso. ¿Sí? Más adelante tengo otra pequeña presentación donde un poco les voy a explicar qué otras alternativas existen, por ejemplo, para personas naturales, para microempresarios, para artesanos, ¿no es cierto?, que son distintas formas de financiamiento. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, el mercado de valores o la bolsa de valores está dirigido, ¿no?, exclusivamente para empresas, ¿sí? ¿Ya? Ahora bien, estas empresas tienen que ser, pues, formales, ¿ya? Vale decir, tienen que tener sus estados financieros, ¿no es cierto? Tienen que tener su contabilidad auditada, ¿no es cierto? ¿Sí? Esa parcialidad, ¿qué les puedo decir? Esa transparencia de los números, ¿sí?, hace de que los mercados de valores sean eficientes, ¿sí? ¿Está bien? Y de esa forma, el inversionista analizará y tomará la mejor decisión, ¿sí? Entonces, aparte de que seamos formales, o mejor dicho, aparte de que seamos empresa, ¿no?, tenemos que ser parciales, ¿sí? Lastimosamente en nuestro medio es un poco complejo ese tema y por eso es que nuestra bolsa de valores no es muy desarrollada, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre estamos con la doble contabilidad, ¿no es cierto? O hasta en la triple contabilidad. Había un amigo contador que decía, ¿no?, que tienen
3 estados financieros una empresa, ¿ya? Uno para los bancos, donde se muestran, ¿no? Que tienen utilidades, donde se muestran que les va muy bien, ¿no es cierto? También hablaban de estados financieros para impuestos. Pucha, ahí todo lo contrario, ¿no es cierto? Donde no tienen muchas utilidades, incluso he visto pérdidas, ¿no? Entonces, ¿con qué fin? Con el fin de pagar menos impuestos. Hablaba de un tercero, ¿no? De un tercer estado financiero, que era el real, o sea, que realmente reflejaba lo que en sí estaba pasando en la empresa, ¿sí? E incluso hablaba de un cuarto estado financiero. Y así, de manera de chiste, les digo, decía que es para la esposa, ¿no? O sea, para decirle así nomás gano, ¿no es cierto? Entonces, eso es un poco la dificultad que existe en nuestro medio respecto al mercado de valores. No somos muy transparentes, ¿no? Las empresas, la mayoría, tiene lo facturado y lo no facturado, ¿no? Entonces, mínimamente tiene una doble contabilidad, ¿ya? Entonces, en conclusión, ¿qué quiere decir este principio rector que dice que los mercados de capitales son eficientes en función a la información? Que dentro de la bolsa, sí, generalmente están, ¿no? Y califican en realidad empresas que son parciales, empresas que son legalmente constituidas y empresas que realmente muestran sus estados financieros reales. ¿Sí? ¿Está bien? Vamos. Otro principio rector de lo que viene a ser las finanzas, ¿sí? El valor de las buenas ideas, ¿ya? Hay mucha gente que habla que antes hacía tal cosa, que antes era tal cosa, que antes tenía una empresa, que antes no tiene sentido, ¿no es cierto? No sirve, es pasado, ¿sí? Y hay mucha gente que dice, voy a hacer, ¿no? Voy a emprender, voy a tener mi empresa, voy a hacer, no sé, voy a ampliar mi negocio, ¿no? Entonces, también queda en lo nada, porque muchas veces eso es solamente intenciones, ¿sí? Entonces, lo que realmente cuenta es lo que se hace en el presente, ¿no? ¿Sí? Si ustedes relacionan esto con el video que les he mandado, por ejemplo, el, el principal actor de ese cuento, por ejemplo, decide, ¿no es cierto?, hacer un bar, ¿no es cierto? ¿Sí? Ante eh, la necesidad que él veía que en ese pueblo no había bares, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, él actúa. Entonces, uno de los principios rectores es que realmente el valor de las buenas ideas es en el presente. ¿Ya? ¿Está bien? Y por último, algo que vamos a ver casi en la parte final, ¿no es cierto? Es el tema del valor del dinero en el tiempo. ¿Ya? Este es otro principio rector, ¿no es cierto?, que nos habla las finanzas. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras más tiempo va pasando, el dinero va perdiendo su poder adquisitivo, ¿no es cierto? Yo me acuerdo, yo compraba mmm, el pan a 10 centavos en mi época, ¿no? Con un boliviano yo compraba prácticamente 10 panes, ¿no? Los de mi generación seguramente me van a dar la razón. Actualmente, el pan está a 50 centavos. O sea, con ese un boliviano de hace 10 años, yo ya no puedo comprar 10 panes, ¿sí? E incluso no se olviden que el pan es subvencionado en cierta medida, ¿no es cierto? Sí, entonces debería valer más, ¿no? En muchos casos. Entonces, ese es el concepto del valor del dinero en el tiempo. Algo que vamos a analizar posteriormente de manera específica. ¿Por qué? Porque cuando yo invierto, ¿no es cierto?, me prometen, ¿no? O como decía en el video, me compensan, ¿no? Con un rédito, con un interés, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que analizar, ¿no es cierto? ¿Cuánto voy a ganar a futuro? ¿Sí? Y tengo que considerar, obviamente, aspectos importantes, por ejemplo, como la inflación, ¿sí? Que posteriormente van a ser los respectivos cargos, ¿ya? Por último,
el último principio rector, ¿no? Que vamos a hacerles notar o recordar, tal vez lo han visto también en la materia de finanzas, no sé, pero es menester verlo, ¿sí? Es el tema de los flujos incrementales de efectivo, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que si mañana yo, digamos que tengo una empresa, si mañana yo quiero adquirir una nueva tecnología, quiero adquirir una nueva máquina, quiero, no sé, hacer un nuevo proceso, mínimamente ese nuevo proceso, esa nueva maquinaria, me tiene que dar más utilidades de lo que estoy yo ganando ahora. Si no, no tiene sentido invertir en esa opción, ¿sí? Pues como ven en la imagen, ¿no es cierto? ¿Será necesario tener esta máquina que hace los adoquines de manera semiautomática? ¿Sí? ¿Será que lo que pagan, por ejemplo, digamos que quiero comprar esta máquina aquí en Bolivia, ¿no? ¿Será que justifica, digamos, lo que me pagan las alcaldías o el gobierno cuando yo adoquino calles y yo compro esta maquinaria que es semiautomática? ¿Será? ¿No? Porque si no justifica, ¿no es cierto? Yo no debería comprar esta máquina o no debería invertir en esta máquina. ¿Sí? Entonces, en conclusión, toda inversión debería dar un rédito, debería dar un excedente, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces ahí ustedes tienen básicamente, ¿no? Va uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis principios rectores de lo que viene a ser las finanzas. Estos cinco principios, por si acaso, ¿sí? Nos va a ayudar a comprender de mejor manera lo que viene a ser la bolsa de valores. ¿Ya? ¿Alguien se anima? ¿Alguien puede repetir tal vez los cinco? Vamos, participen. Yo licenciado. Vamos, te escucho. El primer principio es el intercambio entre riesgo y rendimiento. ¿Ya? El segundo es la diversificación. El ¿Ya? tercero son las finanzas. Ujú. El cuarto es el valor de dinero en el tiempo. Y el último, flujos incrementales de efectivo. Muy bien. Y te faltó el valor de las buenas ideas, ¿no? ¿Sí? Que es en el presente, obviamente. Así ¿Ya? es, Diego. Ahora, ¿cuál es la idea? Estos principios rectores prácticamente ya tendrían que tenerlo en la cabeza. No tendrían que olvidarse jamás, ¿sí? O sea, no deberían estudiar esto, los que vienen a clase, los que están presentes en clase. ¿Está bien? Entonces, nunca se olviden de estos principios rectores. Puede ser pregunta de examen, en el primer parcial, en el examen final, ¿no? O sea, entiéndanlo, no lo memoricen, ¿no? Dice, perdón, Dime, va a Fernando. disculpar que le interrumpa. Es que se han escuchado cortado los principios rectores, no sé si podría volver a repetirlo. Ya, vamos. El primer principio rector es el intercambio de riesgo y rendimiento. En resumen, a mayor riesgo, mayor rendimiento. Obvio, ¿no ve? A menor rendimiento, menos riesgo. ¿Sí? ¿Está bien? Primero. Segundo, es el concepto o el principio de la diversificación. Jamás tener todos los huevos en la misma canasta. ¿Sí? Eso está claro. ¿Está bien? ¿Qué más? Hemos visto lo que viene a ser la importancia de la información, ¿no? De las empresas, ¿sí? La información hace que el mercado de valores sea eficiente, ¿sí? ¿Está bien? Ese es el tercer principio rector, ¿ya? El cuarto principio rector es justamente lo que decíamos, el valor de las buenas ideas en el presente, ¿no? O sea, no hablar tanto del pasado ni tanto del futuro, porque son cosas que no son, bueno, el pasado ya se lo llevó el viento, como diría alguien. El futuro es algo que anhelamos, es algo que tal vez estamos pensando, pero lo que importa es el presente, ¿no? Ese es el otro. El quinto principio rector es el tema del valor del dinero en el tiempo, ¿no? Yo ahorita tengo 100 bolivianos. Con esos 100 bolivianos yo puedo comprar ciertas cosas. De aquí a 5 años, con esos mismos 100 bolivianos, yo no voy a poder comprar lo mismo que ahora, ¿sí? ¿Por qué? Porque los precios se van incrementando, ¿no es cierto? Entonces, el dinero
va perdiendo su valor adquisitivo. O sea, yo voy a seguir teniendo los 100 bolivianos, lo mismo, pero su poder adquisitivo va a disminuir, ¿ya? Y por último, el tema de los flujos incrementales, ¿no? Que quiere decir que ante cualquier inversión, obviamente yo espero réditos, espero ganancia, ¿sí? ¿Está bien? Y no como pasa, por ejemplo, con el Estado, con algunas empresas eh, estatales, ¿no es cierto? Que realmente dejan mucho que desear. Sin, por ejemplo, Quipus. No sé quién de ustedes tiene un celular Quipus. Creo que nadie. No sé quién comprará. No conozco uno que tenga. Yo personalmente, no sé. Tal vez ustedes conocen a alguien. Me acuerdo de la empresa de San Buenaventura. Se habían olvidado pues, de que no hay caña de azúcar, ¿no? O sea, pucha. Entonces, solo el Estado puede invertir para no ganar, ¿sí? Entonces, ese es el otro principio, ¿no? De los flujos incrementales. ¿Está bien? ¿Se ha comprendido? Entonces, esos 6 principios rectores, no de memoria, sino por lógica y bueno, siempre tenganlo presente en la mente. ¿Ya? ¿Está bien? Vamos. Continuamos. Licenciado, Dime, Nayeli. eh, sobre el principio de diversificación, el ejemplo que nos dio de jamás poner los huevos en una sola canasta, ¿a qué se referencia, licenciado? No lo entendí muy bien. Ya, vamos. Por ejemplo, digamos que yo tengo de mis ahorros, ya, digamos, yo he trabajado, digamos, 10 años y tengo, no sé, por decirte 50,000 bolivianos, ¿sí? ¿Qué me dice el principio de diversificación? Que yo ese monto no debería invertir solamente en una sola actividad, en un solo negocio. No debería hacerlo. ¿Por qué? Porque ese negocio podría ir mal en algún momento, ¿sí? Entonces, lo ideal, obviamente ustedes dirán, pero con 50,000 bolivianos no puedo hacer mucho. No, obviamente, pero solamente estoy dando como ejemplo. Entonces, ¿cuál es el principio de diversificación? Esos 50,000 bolivianos, por decirte, 20,000 puedo invertir en una empresa de transporte, ¿ya? Los otros 20,000 tal vez puedo invertir en una empresa de salud, digamos que importa medicamentos, ¿sí? Y el saldo de 10,000 yo podría invertir, no sé, en una empresa constructora, ¿sí? Entonces, es muy difícil que en algún momento a todas esas empresas les vaya mal, ¿sí? Por ejemplo, en el COVID, a los que han importado temas de medicamentos y de seguridad, les ha ido muy bien, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero al sector de transporte, tal vez no muy bien, ¿no? Recién, digamos que se está recuperando, ¿ya? Entonces, ese es el principio de la diversificación. O el ejemplo que les daba hace rato, el contrabandista, yo he conocido. Por querer ganar más, toda su plata le ha metido a contrabando, o sea, para traer mercadería. Y le ha ido mal y la perdió todo. ¿Qué hubiera sido lo ideal? Que de todo su capital, solamente una parte destine, digamos, a traer de contrabando, perdón que diga esto, y, no sé, pues la otra parte traerlo de forma legal, ¿no es cierto? Y se hubiera evitado, digamos, ese problema de perder toda su mercadería. ¿Sí? Ese es el principio de diversificación. Vamos a ir Tal vez el, analizando más a fondo posteriormente. ¿Ya? tal vez el caso de Finza de hace años, A ver, por favor, ¿nos puedes explicar tal vez? cuando han invertido o colocaban sus ahorros en esta empresa y ha hecho el fraude o un desfalco, una estafa millonaria, ¿no? Por esta empresa. Ya. Y Entonces, al invertir todo ahí, pierdes todo también. exactamente, ¿ya? En bolsa de valores, cuando veamos el tema de acciones, por ejemplo, ¿sí? Las acciones es un valor de tasa variable, o sea, puedes ganar como puedes perder. Entonces, ningún inversionista va a agarrar y va a meter toda su plata a una sola empresa, como decía Will, ¿no? O sea, no estaría bien, porque si a esa empresa le va mal,
perderías prácticamente todos tus ahorros, ¿no es cierto? Entonces, siempre es bueno repartir, si me lo entiendes, ¿ya? Vamos. Ahora entraremos un poco a la esencia de lo que es la bolsa de valores, un poco, ¿ya? Veamos, ¿a qué me refiero? A ver, vamos a compartir otra presentación. Me disculpa, estoy hablando de todos lados, ¿no? Entonces, a ver. Vamos a ver lo que se llama herramientas de financiamiento, ¿sí? Entonces aquí vamos a poner como punto 2, ¿no? 0.2, herramientas de financiamiento. Vamos. Y aquí hay algo, o mejor dicho, aquí hay un tema, ¿ya? ¿Se está viendo? Tengo un mensaje No, raro. no se ve, Lice. No se ve, Lice. Ya, a ver, un ratito. ¿no? Ahora, mi pizarra debería verse. Ahora sí. Ya. Entonces, cuando hablamos de financiamiento, ¿sí? Estamos hablando de los principios básicos de lo que viene a ser las finanzas. ¿Ya? ¿Sí? ¿Escuchan los demás? ¿O era del compañero nomás que estaba medio entrecortado? Sí, se Era le del escucha normal. compañero, licenciado. Se le Ya. escucha. Ya, vamos entonces. Esto también tienen que saberlo si van en términos de memoria. Ya, a ver, voy a explicar esto, los 3 principios básicos de lo que vienen a ser las finanzas, con este esquemita que viene a ser un balance general. El activo, el pasivo y lo que viene a ser el patrimonio. ¿Ya? La administración financiera tiene 3 funciones básicas. ¿Ya? ¿Está bien? El primero y tal vez el más complicado, ¿ya? Aquí lo vamos a anotar, a este costadito, el primero, ¿sí? ¿En qué invertir? ¿En qué invertir? Creo que eso es lo más difícil, ¿no? ¿Sí? No hay muchas ideas, no hay mucha imaginación a veces, ¿no? Entonces, es un problema esto, ¿sí? Entonces, la primera pregunta que responde la administración financiera es ¿en qué invertir? Y para esto, como les comentaba ayer, tienen que estar informados, tienen que leer, tienen que estar al tanto de lo que está sucediendo, tienen que estar viendo constantemente qué está pasando en nuestro alrededor, qué está pasando con la tecnología. Yo me acuerdo, yo he sido uno de los primeros que ha utilizado el Zoom en clases el 2019, ¿sí? Cuando ha habido el problema este de la renuncia de Evo y todo eso, ¿sí? Nadie conocía esas veces, me acuerdo, era bien difícil hacer las clases esas épocas, ¿ya? Pero ahora, por ejemplo, el Zoom ya es algo común, ya es algo que todos bueno, ya manejamos, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero a lo que voy, esta primera pregunta se refleja, ¿no? En este lado izquierdo de lo que viene a ser el balance general, ¿sí? O sea, aquí yo estoy definiendo la pregunta 1, ¿en qué invertir? Entonces ahí yo hago mi presupuesto de activos. O sea, yo quiero hacer camisas. Entonces necesito un taller, necesito máquinas, necesito materia prima, necesito, no sé, algún equipo, ¿no? Entonces tengo que establecer mis activos, ¿ya? La segunda función o la segunda pregunta que responde la administración financiera, perdón, es ¿cómo financiar? ¿Ya? ¿Cómo financiar? Muy bien, ya tengo una idea de cuánto necesito para mi taller de camisas. ¿Y ahora de dónde saco el dinero? ¿No? ¿De dónde? ¿Sí? Entonces, esa es la segunda respuesta que me da la administración financiera, que vendría a ser en todo caso este lado derecho del balance. ¿Sí? No se olviden, el patrimonio básicamente es deuda. ¿Sí? Entonces yo puedo decir, muy bien, para hacer este taller me voy a endeudar una parte y una parte va a ser mi patrimonio o mi aporte,
propio, como le llamaríamos. ¿Sí? Entonces, esta es la segunda, ¿no? La segunda respuesta que nos responde la administración financiera. ¿Ya? Y por último, ¿ya? La tercera, ¿no? La tercera pregunta, ¿no? Que me ayuda y me responde la administración financiera es justamente, ¿no? La administración del capital de operaciones. ¿Ya? Este sería el tercer elemento. Todo esto tendrían que haberlo visto, yo pienso, en la administración, en la materia de administración financiera. ¿Ya? De todas maneras, como un breve repaso. Muy bien. Cuando hablo de la administración del capital de operaciones, no se olviden, si ustedes recuerdan el ratio, ¿no? El ratio de capital de operaciones es el activo corriente, ¿no? Menos el pasivo corriente. ¿Dónde está eso? Está aquí adentro, ¿no? Aquí una parte es el activo corriente y una parte es el pasivo corriente. ¿Sí? Entonces, esta partecita sería lo que responde o con lo que trabajaríamos en lo que respecta a la administración del capital de operaciones. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué estamos tocando esto? ¿Sí? Porque justamente la bolsa de valores, ¿sí? Es una forma de financiamiento. ¿Ya? Aquí estoy marcándolo, lo estoy remarcando. Es una forma de financiamiento. Pero repito nuevamente, una forma de financiamiento, si vale el término, exclusivamente para empresas. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, por eso es que estamos analizando, ¿no es cierto?, este balance general, porque, nuevamente repito, la bolsa de valores es una forma de financiamiento. ¿Ya? Muy bien. Con esa aclaración, vamos a irnos a esta pequeña presentación. Esto es justamente lo que les comentaba. Aquí está el activo corriente. Vamos a ver. Aquí está el activo corriente, el activo no corriente, ¿no? Pasivo corriente, el pasivo no corriente y el patrimonio. ¿No es cierto? Entonces, la administración financiera nos ayuda a comprender este esquema. ¿Ya? Ahora, muy bien. ¿Cómo empieza una empresa? Empieza con un emprendedor, ¿no? Que no tiene dinero, que empieza de a poco, y todas las empresas han empezado de esta forma. Luego se vuelve como un microempresario, ¿no? Y luego evoluciona y se vuelve una pyme, ¿no? Y finalmente tenemos lo que denominamos una empresa, ¿no? Una empresa que ya es más consistente, ¿no es cierto? Que tiene más años de vida, ¿no? Que ya tiene también, es más formal, ¿no es cierto? Entonces, más o menos a grandes rasgos, este vendría a ser la evolución, ¿no es cierto?, de una empresa. Entonces, para un emprendedor, existen formas de financiamiento. En otras palabras, existen formas de conseguir dinero. Para un microempresario también existe una gama de mecanismos, ¿no?, o herramientas para poder conseguir financiamiento. Para una pyme también, ¿no? Y para una empresa también. Entonces, la bolsa de valores estaría enmarcada, nuevamente repito, para este tipo de empresas, ¿no? O sea, para este tamaño de empresa, en todo caso, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a ver ahorita algunas herramientas de manera general, ¿no es cierto?, que se tienen en la bolsa de valores, que en las futuras clases vamos a ir desarrollando ya de manera específica, ¿ya? Se va a cortar, ¿no?, la presente sesión. Entonces, por favor, con el mismo link, les pido, ¿sí? Volveríamos, ¿ya? Y continuamos con la clase.